Tu mente crea tormentas. Tú puedes detenerlas. Esta es una de las verdades más liberadoras, más transformadoras, más poderosas que puedes entender sobre tu experiencia mental, porque la mayoría del tiempo cuando estás sufriendo, cuando estás ansioso, cuando estás abrumado, cuando sientes que te estás ahogando en emoción caótica, crees que la tormenta es externa, crees que es causada por situación, por circunstancias, por lo que pasó, por lo que alguien dijo, por lo que temes que pase. Pero la verdad es que la mayoría de las tormentas que experimentas no son causadas por circunstancias externas, son creadas por tu propia mente, por tus pensamientos, por tus interpretaciones, por tus proyecciones, por tus narrativas, por los significados que asignas a eventos neutrales. Y aquí está lo absolutamente crucial. Si tu mente crea las tormentas, entonces tu mente también puede detenerlas, ¿no? Estás a merced de tu mente, no estás víctima indefensa de pensamientos que surgen. Puedes aprender a reconocer. Cuando tu mente está creando tormenta, puedes aprender a interrumpir ese proceso, puedes aprender a calmar la tormenta, puedes aprender a vivir con clima interno estable, claro, pacífico, independientemente de lo que esté pasando externamente. Y esa capacidad, esa habilidad de detener tormentas mentales que tu propia mente crea, es exactamente lo que cambia todo. Porque cuando la tienes, cuando has aprendido a reconocer tormentas mentales y detenerlas, tu vida se transforma completamente, ya no vives en caos emocional constante, ya no te sacuden constantemente pensamientos catastróficos, ya no pierdes días, semanas en espirales de ansiedad o rumia depresiva. Puedes sentir el inicio de tormenta y detenerla, puedes notar primeros pensamientos tormentosos y redirigirlos, puedes estar en medio de tormenta y calmarla progresivamente, y esa capacidad te da control real sobre tu experiencia interna, te da paz, que no depende de circunstancias externas, te da estabilidad emocional que transforma cómo experimentas vida. Entonces, esta conversación es sobre entender exactamente cómo tu mente crea tormentas, sobre reconocer patrones específicos de pensamiento tormentoso, sobre aprender técnicas concretas específicas para detener tormentas cuando están comenzando o cuando ya están en plena fuerza, y sobre practicar esas técnicas hasta que se vuelvan automáticas, hasta que detener tormentas mentales sea tu respuesta natural, no luchar contra ellas, no ser arrastrado por ellas, sino detenerlas, calmándolas, transformándolas en clima interno pacífico. Dale al like ahora mismo si reconoces que tu mente crea tormentas que te han estado atormentando, y suscríbete, porque lo que voy a compartir son técnicas probadas, verificadas, que funcionan. Si las practicas, que te dan poder real sobre tu clima mental interno. Déjame empezar con mi propia historia de vivir en tormentas mentales constantes, porque hubo años de mi vida donde mi clima interno era caótico, constantemente me despertaba en tormenta de ansiedad sobre día que venía durante día cualquier evento pequeño desencadenaba nueva tormenta de preocupación, de catastrofización, de rumia obsesiva por las noches. Las tormentas de día se convertían en tormentas de rumia, repasando todo lo que salí, o mal todo lo que podría salir, mal todo lo que debía haber hecho diferente, y vivía exhausto mentalmente, porque estar en tormenta mental constante es agotador, consume toda tu energía, te deja sin nada para vivir realmente. Y pensaba que así era vida, pensaba que algunas personas tenían mentes tranquilas y yo simplemente no era una de ellas. Pensaba que estaba a merced de mi mente, de los pensamientos que surgían, de las tormentas que venían. Pero entonces aprendí algo que cambió todo completamente. Aprendí que yo estaba creando las tormentas, que los pensamientos que me torturaban no eran verdades objetivas, eran productos de mi mente, eran interpretaciones, eran proyecciones, eran narrativas que mi mente estaba generando, y si mi mente las estaba generando, entonces podía aprender a detenerlas. Entonces empecé a observar, empecé a notar exactamente cómo mi mente creaba tormentas, empecé a identificar patrones, empecé a reconocer primeros pensamientos que iniciaban espiral, y empecé a practicar, interrumpir, detener, redirigir, y al principio era difícil, tormentas eran fuertes, habían sido mi patrón por años, pero con práctica consistente empecé a mejorar, empecé a poder detener tormentas más. Rápido empecé a poder prevenir algunas tormentas completamente, reconociendo y deteniendo primeros pensamientos tormentosos, y con tiempo, con práctica sostenida, mi clima interno se transformó de constantemente tormentoso a mayormente tranquilo, de caótico a estable, de agotador a pacífico.
Y esa transformación no solo cambió mi experiencia mental, cambió mi vida completa, porque cuando vivas en paz interna todo es diferente, todo es más manejable, todo es más disfrutable. Entonces lo que voy a compartir no es teoría abstracta, es exactamente lo que aprendí y practiqué para transformar mi clima mental interno, y es lo que he enseñado a cientos de personas que también han transformado sus mentes de tormentosas a pacíficas. Entonces, esto funciona absolutamente si te comprometas, si practicas, si aprendes a detener las tormentas que tu mente crea. Y ahora, entendimiento fundamental de cómo tu mente crea tormentas, porque cuando entiendes mecanismo puedes interrumpirlo, entonces mente crea tormentas a través de patrones específicos de pensamiento que se refuerzan a sí mismos, que se aceleran, que crean espiral emocional descendente. Primer patrón es catastrofización. Tu mente toma evento pequeño, neutral, y salta inmediatamente a peor resultado posible. Más extremo, te duele cabeza. Tu mente salta tumor cerebral. Vas a morir. Pareja no responde texto inmediatamente. Tu mente salta, está enojada, va a terminar relación, vas a quedar solo proyecto en trabajo, tiene problema. Tu mente salta, vas a ser despedido, perder casa, quedar en calle. Esa catastrofización crea ansiedad masiva que alimenta más pensamiento catastrófico, que crea más ansiedad en espiral ascendente hasta que estás en tormenta completa. Segundo patrón es rumia obsesiva. Tu mente toma evento, pasado, algo que saliste mal, algo que dijiste, algo que hiciste y lo repite una y otra vez, analizando, reanalizando, torturándote con lo que deberías haber hecho diferente, y esa rumia crea vergüenza, culpa, tristeza, que alimenta más rumia, que crea más emoción negativa en espiral descendente. Tercer patrón es lectura de mente. Tu mente decide que sabe lo que otros están pensando, decide que están juzgándote, criticándote, rechazándote, sin evidencia real, solo interpretación, y esa interpretación crea dolor emocional que alimenta más, lectura de mente negativa que crea más dolor. Cuarto patrón es globalización. Tu mente toma evento específico limitado y lo convierte en patrón global permanente. Cometiste un error, tu mente globaliza siempre. Cometas errores, eres incompetente en todo, tuviste un día malo, tu mente globaliza tu vida, es terrible, todo está mal. Esa globalización crea desesperanza que alimenta más pensamiento global negativo. Y quinto patrón es fusión con pensamiento, donde te identificas completamente con pensamiento, lo crees incuestionablemente, te vuelves el pensamiento, pensamiento surge, yo soy fracaso, y en lugar de ver eso como pensamiento que tu mente generó, te fusionas con él, lo creas, lo vivas como si fuera verdad absoluta, y esa fusión te quita capacidad de cuestionar, de examinar, de elegir diferente. Entonces estos 5 patrones, catastrofización, rumia, lectura de mente, globalización, fusión, son mecanismos principales a través de los cuales tu mente crea tormentas. Y cuando uno se activa, tiende a activar otros catastrofiza sobre futuro. Lo que crea ansiedad, que activa rumía sobre pasado. Lo que crea más emoción negativa, activa lectura de mente negativa y globalización. Y todos juntos crean tormenta perfecta de caos mental y emocional. Pero aquí está lo crucial. Cada uno de estos patrones es aprendido, es hábito mental, es forma en que tu mente ha sido entrenada para responder, y porque es aprendido, puede ser desaprendido, puede ser interrumpido, puede ser reemplazado con patrones más sanos. Entonces, detener tormentas mentales no es suprimir emoción, no es forzar pensamiento positivo, falso, es reconocer estos patrones cuando están operando, interrumpirlos conscientemente, reemplazándolos con pensamiento más preciso, más balanceado, más realista, y cuando haces eso consistentemente, patrones antiguos tormentosos se debilitan, patrones nuevos, más sanos se fortalecen y clima mental se transforma. Dele al like si estás reconociendo estos patrones en tu propia mente, si estás viendo cómo creas tus propias tormentas, y ahora proceso específico, concreto, para detener tormentas mentales cuando están comenzando o cuando ya están en marcha, porque reconocer patrones es primer paso, pero necesitas también técnicas de intervención. Entonces, técnica 1, reconocimiento temprano, porque es mucho más fácil detener tormenta al principio que en medio de su furia. Entonces, práctica es desarrollar conciencia de primeros signos de tormenta. Iniciando puede ser primer pensamiento catastrófico, puede ser sensación física de tensión, puede ser cambio sutil en estado de ánimo, lo que sea, pero
señal temprana. Y cuando notas esa señal, inmediatamente dices internamente tormenta, está iniciando, puedo detenerla ahora. Ese reconocimiento simple crea espacio entre tú y pensamiento, crea momento de elección y en ese momento puedes intervenir. Entonces practica noticing, nota cuando primeros pensamientos tormentosos surgen, nota cuando primer impulso de rumia aparece, nota cuando primera catastrofización viene y en ese momento de noticing interven inmediatamente, no dejas que tormenta gane momentum técnica. 2, nombra el patrón, porque cuando nombras lo que está pasando creas distancia de ello. Entonces, cuando notas tormenta, comenzando nombra específicamente qué patrón está operando. Estoy catastrofizando, estoy rumiando, estoy haciendo lectura de mente, estoy globalizando, estoy fusionado con pensamiento. Ese nombramiento simple pero específico te desidentifica de pensamiento, ya no eres el pensamiento, estás observando pensamiento. Y desde posición de observador puedes trabajar con él, puedes cuestionarlo, puedes elegir diferente. Entonces, práctica nombra el patrón. Cada vez que lo notas, usa palabras específicas porque especificidad crea claridad, crea poder. Técnica 3, cuestiona la precisión porque pensamiento tormentoso raramente es completamente preciso, usualmente es exagerado, es distorsionado, es parcial. Entonces, cuando has nombrado patrón, pregúntate cuál es evidencia real, objetiva de este pensamiento, cuál es evidencia contraria. ¿Qué sabría observador neutral, sin carga emocional? Estoy confundiendo pensamiento con hecho, o reconociendo que es interpretación. Y cuando examinas honestamente, descubrirás que mayoría de pensamientos tormentosos no son precisos, son exageraciones, son suposiciones, son proyecciones, no son hechos verificables. Entonces cuestionar precisión debilita. Poder de pensamiento tormentoso sobre ti. Técnica 4, genera alternativa más precisa. Porque no es suficiente solo cuestionar pensamiento negativo. Necesitas también generar pensamiento alternativo, más balanceado, más preciso. Entonces, después de cuestionar, pregúntate, ¿cuál es forma más precisa, más balanceada de ver esta situación? ¿Qué pensamiento reconoce realidad completa, no solo aspecto negativo, y genera ese pensamiento alternativo conscientemente, deliberadamente? Y ese pensamiento alternativo no es pensamiento positivo falso, es simplemente más preciso, más completo, más balanceado. Ejemplo, pensamiento tormentoso, hice terrible presentación, todos piensan que soy incompetente. Alternativa más precisa, presentación tuvo partes buenas y partes que podría mejorar algunas personas, probablemente tuvieron opiniones variadas. No todos piensan una cosa, puedo aprender de esto y hacerlo mejor próxima vez. ¿Ves diferencia alternativa? No niega. Lo que pasó no es falsamente optimista, ese implemente es más precisa, más balanceada, más realista y pensamiento más preciso, crea emoción más manejable. Técnica 5 usa evidencia histórica, porque cuando estás en tormenta mental, mente tiende a olvidar toda evidencia, contraria a pensamiento tormentoso. Entonces, práctica es recordarte activamente de evidencia que contradice pensamiento tormentoso. Ejemplo, si pensamiento es no puedo manejar esto, recordarte activamente de todas las veces que pensaste que no podías manejar algo. Y lo manejaste, si pensamiento es todo, siempre sale mal recordarte de veces que cosas salieron bien. Si pensamiento es nadie, me valora recordarte de evidencia específica de personas que te han mostrado apreciación a esa evidencia. Histórica, objetiva, verificable, corta, a través de distorsión de pensamiento tormentoso, tráete de vuelta a realidad más completa, más balanceada. Y técnica 6, respiración consciente como ancla, porque mientras trabajas con pensamientos, también necesitas calmar sistema nervioso que ha sido activado por pensamiento tormentoso. Entonces prácticas cuando notas tormenta comenzando o en progreso inmediatamente. Cambias atención a respiración, respiras profundamente, lentamente, conscientemente por 2-3 minutos y esa respiración consciente activa sistema parasimpático, calma, respuesta de estrés, reduce intensidad emocional y desde ese estado más calmado puedes trabajar más efectivamente con pensamientos. Entonces, respiración no es solo técnica de relajación, es herramienta para crear espacio donde puedes intervenir en tormenta mental. Y técnica 7, redirige atención deliberadamente porque
veces después de haber interrumpido tormenta, cuestionado pensamientos, generado alternativas más precisas. Mejor estrategia es simplemente redirigir atención a algo absorbente en presente. Puede ser tarea que requiere concentración, puede ser conversación, puede ser actividad física, puede ser cualquier cosa que anclate en presente y previene mente de volver a espiral tormentosa. Entonces, después de intervención activa práctica, redirigir atención no como evitación, sino como prevención de recaída en tormenta. Estas 7 técnicas: reconocimiento temprano, nombrar patrón, cuestionar, precisión, generar alternativa, usar evidencia, respiración consciente, redirigir atención practicadas consistentemente, secuencialmente te dan poder real para detener tormentas mentales que tu mente crea. Y con práctica repetida durante semanas, meses, estas técnicas se vuelven cada vez más automáticas, cada vez más rápidas, cada vez más efectivas, hasta que detener tormentas se vuelve tu respuesta natural, no ser arrastrado por ellas. Y práctica poderosa adicional que llamo diario de tormentas es esta: durante 2 semanas, cada vez que notas tormenta mental, comenzando o en progreso, escribe fecha, hora, qué estaba pasando externamente, qué fue, primer pensamiento tormentoso, qué patrón estaba operando, qué técnicas usaste para intervenir, qué tan efectivas fueron. Y al final de 2 semanas tendrás mapa claro de tus patrones específicos de tormenta. Verás qué desencadena tus tormentas, verás qué patronas son más comunes en ti, verás qué técnicas funcionan mejor para ti, y ese conocimiento específico, personalizado, te permite ser más efectivo en detener tormentas, porque sabes exactamente qué buscar, exactamente qué hacer. Entonces practica diario de tormentas por 2 semanas y usa información para refinar tu práctica. Y déjame compartir historia que ilustra esto perfectamente. Hombre llamado Carlos vino a terapia con ansiedad severa, que describía cómo vivir en tormenta mental perpetua. Se despertaba ansioso, pasaba día en ansiedad creciente, se acostaba en pánico y ciclo, se repetía día tras día. Cuando exploramos, descubrimos que Carlos era maestro de catastrofización y rumia cualquier evento pequeño, desencadenaba espiral masiva, dolor de cabeza, tumor cerebral, email de jefe, voy a ser despedido, pareja callada, va a terminar relación. Una vez en espiral, Carlos rumiaba obsesivamente, repasando todos los posibles resultados catastróficos, todos los errores pasados, toda evidencia de que algo terrible iba a pasar, y vivía exhausto, aterrado, miserable. Entonces trabajamos en proceso sistemático. Primero, Carlos aprendió a reconocer cuando tormenta estaba comenzando. Aprendió que sensación específica en pecho era señal temprana. Aprendió que cierto tono de voz interno era indicador de primer pensamiento catastrófico. Y cuando notaba esas señales, inmediatamente decía: tormenta está comenzando, puedo detenerla. Ese reconocimiento simple creaba espacio. Luego Carlos aprendió a nombrar patrón: estoy catastrofizando, estoy rumiando, y nombrarlo le daba distancia, le recordaba que esto era patrón, no verdad. Luego Carlos aprendió a cuestionar, se preguntaba cuál es evidencia real de pensamiento catastrófico, cuántas veces he pensado esto antes. Y no pasó. ¿Qué sabría, doctor? Sobre mi dolor de cabeza, probablemente causas comunes, no tumor, y casi siempre cuando cuestionaba descubría que pensamiento catastrófico no tenía evidencia sólida, era especulación, era proyección. Luego Carlos generaba alternativa más precisa: dolor de cabeza, probablemente es tensión o deshidratación, puedo tomar agua, relajarme, si continúa puedo ver doctor, pero saltar a tumor cerebral no es razonable basado en evidencia. Y esa alternativa más precisa reducía ansiedad significativamente. Luego Carlos usaba evidencia histórica, se recordaba de las literalmente cientos de veces que había catastrofizado sobre algo y no había pasado, se recordaba de su track record, 0 cosas terribles que anticipó realmente pasaron, y esa evidencia histórica era poderosa, demostraba que sus catastrofizaciones eran no confiables. Y mientras hacía todo esto, Carlos respiraba profundamente por 2-3 minutos, calmando sistema nervioso. Luego redirigía atención a tarea presente, trabajo, conversación, actividad, y con práctica repetida durante 3 meses. Clima mental de Carlos se transformó completamente. Tormentas que antes duraban horas, ahora duraban minutos. Tormentas que antes eran diarias, ahora eran ocasionales.
Y cuando venían Carlos, podía detenerlas rápidamente, efectivamente, y me dijo algo profundo. Pensé que era víctima de mi mente, que tormentas simplemente me pasaban, que no podía hacer nada, pero descubrí que yo estaba creando tormentas. Y porque yo las creaba, yo podía detenerlas. Y esa realización, ese poder cambió todo. Ahora, cuando noto primer pensamiento tormentoso, simplemente lo detengo. Ya no me arrastra, no me destruye porque sé cómo detenerlo. Entonces, historia de Carlos es tú. Historia es mi historia. Todos creamos tormentas mentales y todos podemos aprender a detenerlas si practicamos, si nos comprometemos, si usamos técnicas consistentemente. Y ahora, distinción crucial entre detener tormentas y suprimir emoción, porque a veces personas escuchan detener tormentas y piensan que significa no sentir emoción, significa empujar hacia abajo sentimientos, significa fingir que todo está bien cuando no lo está. Pero eso no es lo que detener tormentas significa. Detener tormentas significa interrumpir patrones de pensamiento distorsionado que crean sufrimiento innecesario. Desproporcionado a situación real no significa, ¿no?, sentir emoción apropiada a situación. Entonces, si algo genuinamente triste pasa, sentir tristeza es apropiado, no es tormenta. Si algo genuinamente desafiante pasa, sentir preocupación es apropiado, no es tormenta. Pero cuando tu mente toma evento y a través de catastrofización, rumia, globalización, lo amplifica a nivel completamente desproporcionado, eso es tormenta y eso es lo que necesitas detener. Entonces, práctica es distinguir entre emoción apropiada a situación y emoción generada por pensamiento distorsionado. Pregúntate, ¿esta emoción es proporcional a lo que realmente está pasando o es amplificada por pensamiento distorsionado? Si es proporcional, siéntela completamente, procésala sanamente. Si es amplificada, trabaja en detener pensamiento distorsionado, que la está creando. Esa distinción es crucial porque te permite sentir completamente cuando apropiado. Mientras detienes, sufrimiento innecesario cuando tu mente está creando tormenta. Y algo sobre papel de cuerpo en tormentas mentales, porque cuerpo y mente están profundamente conectados. Pensamiento crea emoción, que crea sensación física, que refuerza pensamiento en ciclo E. Entonces, cuando estás en tormenta mental, no es solo mental, también es física. Sientes tensión en pecho, nudo en estómago, tensión en hombros, respiración superficial rápida, y esas sensaciones físicas refuerzan pensamiento tormentoso, te dicen. Hay peligro, algo está mal, necesitas preocuparte. Entonces, parte de detener tormentas es también calmar cuerpo. Entonces, práctica es cuando notas tormenta comenzando, no solo trabajas con pensamientos, también conscientemente. Relajas cuerpo. Relaja hombros, relaja mandíbula, relaja manos, respira profundamente, mueve cuerpo, estírate, camina, porque cuando calmas cuerpo interrumpes, ciclo de refuerzo entre cuerpo y mente tormenta, pierde combustible, se debilita, es más fácil de detener. Entonces usa cuerpo como herramienta para detener tormentas, no solo mente trabaja con ambos y efectividad se multiplica. Y práctica de prevención de tormentas, porque es incluso mejor prevenir tormentas que tener que detenerlas. Entonces, práctica preventiva es esta: identifica tus desencadenantes específicos, qué situaciones tienden a iniciar tormentas para ti. Puede ser ciertos tipos de eventos, puede ser ciertos momentos de día, puede ser interacciones con ciertas personas, lo que sea, pero identifica patrones. Y cuando sabes que vas a encontrar desencadenante, prepárate mentalmente antes. Recuérdate de patronas, recuérdate de técnicas, precomprométete a intervenir temprano si notas señales de tormenta comenzando, y esa preparación hace enorme diferencia porque no te toma por sorpresa, estás listo para intervenir. Entonces, practica, prevención, identifica desencadenantes, prepárate y reduce frecuencia de tormentas significativamente y práctica de autocompasión durante tormentas, porque cuando estás en tormenta es fácil añadir autocrítica encima. No debería estar sintiendo esto, que está mal conmigo porque no puedo controlar mi mente, y esa autocrítica es combustible adicional para tormenta, hace peor, no mejor. Entonces, práctica es cuando estás en tormenta, háblate con compasión. Esto es difícil, está bien que sea difícil, estoy haciendo lo mejor que puedo
estoy aprendiendo, puedo ser amable conmigo mismo. Mientras trabajo en calmar esto, y esa autocompasión no te hace débil, te hace más fuerte, te da recursos emocionales para trabajar efectivamente con tormenta. Entonces practica autocompasión, especialmente cuando tormentas son fuertes, cuando luchas para detenerlas. Sé amable contigo mismo en proceso y visión completa de cómo vida cambia cuando aprendes a detener tormentas mentales. Te despiertas sin tormenta de ansiedad sobre día porque has entrenado mente a no catastrofizar sobre futuro durante día. Eventos pasan, algunos neutrales, algunos desafiantes, y notas, cuando mente intenta iniciar tormenta, notas primer pensamiento catastrófico y lo detienes inmediatamente, no permites que gane momentum. Entonces, eventos que antes hubieran desencadenado horas de ansiedad, ahora son simplemente eventos que manejas sin tormenta mental, interactúas con personas. Y cuando mente intenta hacer lectura de mente negativa, cuando intenta interpretar silencio como rechazo o expresión como crítica, lo notas, lo detienes, te mantienes en realidad verificable, no en interpretación distorsionada. Entonces, se relaciones son más pacíficas, más genuinas, porque no estás constantemente en tormentas sobre lo que otros piensan. Enfrentas desafíos en trabajo, en vida, y cuando mente intenta globalizar, cuando intenta convertir problema específico en todo, está mal, lo detienes, mantienes perspectiva, mantienes proporción. Entonces, desafíos son manejables, no abrumadores por las noches. En lugar de rumiar sobre día, en lugar de tortúrate con lo que deberías haber hecho diferente, procesas día sanamente, aprendes lo que hay que aprender y sueltas. El resto, duermes en paz, no en tormenta. Entonces, tu clima mental interno es mayormente tranquilo, estable, pacífico. No, porque vida es perfecta, no porque no hay desafíos, sino porque has aprendido a detener tormentas que tu mente antes creaba constantemente, y esa paz interna transforma todo, transforma cómo experimentas cada día, cómo te relacionas con otros, cómo manejas desafíos, cómo duermes, cómo vives, y esa vida está completamente disponible para ti en práctica diaria de detener tormentas que tu mente crea. Entonces, compromiso que te invito a hacer es, durante próximos 30 días, vas a practicar sistemáticamente detener tormentas mentales, vas a desarrollar reconocimiento temprano de señales de tormenta, comenzando vas a nombrar patrones. Cuando los notas vas a cuestionar precisión de pensamientos tormentosos, vas a generar alternativas más precisas, vas a usar evidencia histórica para contrarrestar distorsión, vas a usar respiración consciente para calmar sistema nervioso, vas a redirigir atención cuando apropiado, vas a llevar diario de tormentas por 2 semanas, vas a practicar prevención, preparándote para desencadenantes conocidos, vas a practicar autocompasión durante el proceso y vas a observar transformación que ocurre cuando practicas consistentemente. Vas a notar que tormentas son menos frecuentes, menos intensas, más cortas, más manejables. Vas a notar que tu clima mental interno se vuelve más estable, más pacífico. Vas a notar que vida es más disfrutable, más manejable cuando no estás constantemente en tormenta mental, y descubrirás, verdad poderosa, que tu mente crea tormentas y tú puedes detenerlas, que no estás víctima, indefensa de tu mente, que tienes poder real sobre tu experiencia mental interna. Entonces es trabajo, 30 días, práctica diaria, compromiso completo, y observa transformación que viene cuando dejas de ser arrastrado por tormentas y empiezas a detenerlas. Dale al like, comprométete, suscríbete, comparte con alguien atrapado en tormentas y sobre todo practica, porque detener tormentas se aprende haciendo, no solo entendiendo. Entonces practica cada día. Cada tormenta es oportunidad de práctica. Y con práctica acumulativa te vuelves maestro de tu clima mental interno. Gracias totales por tiempo, atención, disposición a aprender que puedes detener tormentas que tu mente crea. Ahora ve, practica, detén y vive en paz mental, que mereces, que está disponible, que espera tu práctica. Entonces, practica ahora cada día y transforma clima mental de tormentoso a pacífico, de caótico a estable, de agotador a sereno. Entonces, hazlo, comprométete, practica y vive en paz mental, que viene de detener tormentas que tu mente crea. Y profundización adicional sobre y aspectos específicos de tormentas mentales, porque hay capas de complejidad
que necesitas entender para ser completamente efectivo en detenerlas. Primero, sobre diferencia entre tormentas agudas y tormentas crónicas, porque son diferentes, requieren enfoques ligeramente diferentes. Tormenta aguda es la que surge rápidamente en respuesta a desencadenante específico. Algo pasa, tu mente reacciona y en minutos estás en tormenta completa, de ansiedad o enojo o pánico. Estas son intensas, pero relativamente cortas. Si intervienes efectivamente, puedes calmarlas en 30 minutos a 2 horas. Pero tormenta crónica es diferente. Es clima mental, constantemente nublado, constantemente tenso, es ansiedad de fondo que está siempre ahí, es estado depresivo que persiste, es rumía que nunca realmente se detiene. Y tormentas crónicas no se resuelven con intervención única, requieren trabajo sostenido durante semanas, meses, de consistentemente interrumpir patrones, de consistentemente practicar técnicas, de gradualmente reentrenamiento a funcionar diferente. Entonces, si sufras de tormentas crónicas, no te desanimes. Si no ves resultados inmediatos, el trabajo es más profundo, toma más tiempo, pero absolutamente funciona si persistas. Entonces, práctica para tormentas agudas es intervención inmediata, intensiva, usando todas 7 técnicas secuencialmente hasta calmar. Práctica para tormentas crónicas. Es práctica diaria consistente. Durante meses, gradualmente erosionando patrones antiguos, construyendo patrones nuevos, y algo sobre cómo trauma pasado puede crear tormentas mentales en presente, porque a veces tormentas no se trolos. Solo sobre situación actual son respuestas a trauma no resuelto de pasado. Entonces, evento presente desencadena memoria traumática, no completamente consciente, y tu mente responde como si trauma estuviera pasando ahora. Crea tormenta masiva desproporcionada a evento actual, porque está respondiendo a amenaza pasada no presente. Y si este es tu caso, si notas que tus tormentas mentales parecen masivamente desproporcionadas a eventos actuales, si parecen tener cualidad de terror o desesperación que va más allá de situación, puede ser que trauma pasado está contribuyendo, y en ese caso, además de técnicas que he compartido, puede ser necesario trabajo específico de trauma con terapeuta especializado, porque trauma necesita ser procesado, sanado, no solo manejado. Entonces, si sospechas que trauma está contribuyendo a tus tormentas, busca ayuda profesional especializada en trauma mientras continúas practicando técnicas de manejo de tormentas. Ambos enfoques juntos son más efectivos. Y práctica avanzada de desfusión cognitiva, porque fusión con pensamiento, donde te identificas completamente con pensamiento, es uno de mecanismos más poderosos de tormentas mentales. Entonces, práctica avanzada es crear distancia máxima entre tú y pensamiento primero. Reconoce que tú no eres tus pensamientos, tú eres el que observa pensamientos. Entonces, cuando pensamiento surge en lugar de yo soy fracaso, practica estoy notando pensamiento de que soy fracaso. Esa diferencia lingüística pequeña crea distancia masiva. Segundo, práctica nombrar pensamientos con formato específico. Mi mente está diciendo que soy fracaso. Sé que es tu mente generando pensamiento, no verdad absoluta. Tercero, práctica agradecer a tu mente por el pensamiento, aunque no es útil. Gracias, mente, por intentar protegerme con ese pensamiento, y no necesito creerlo. Esto suena extraño, pero es poderoso. Reconoce que mente intenta ayudar, aunque torpemente, y agradecerla crea relación diferente con pensamientos. Cuarto, practica visualizar pensamientos como objetos externos, hojas en río, nubes en cielo, palabras en pantalla, lo que sea que crea sensación de que pensamientos pasan a través de ti, no son tú. Y quinta práctica, responder a pensamiento tormentoso con puede ser o interesante perspectiva, en lugar de pelear con él o creerlo incuestionablemente. Mente dice todo. Va a salir mal. Tú respondes puede ser o no, o interesante que mi mente piensa eso. Esa respuesta neutral crea distancia, previene fusión, previene tormenta. Estas prácticas de desfusión son avanzadas pero extremadamente poderosas para detener tormentas antes de que comiencen. Y déjame compartir historia adicional de mujer llamada Elena, que ilustra aspecto diferente de tormentas mentales. Elena sufría de lo que llamaba tormentas de enojo explosivas súbitas, donde evento pequeño la hacía explotar en rabia intensa, que era completamente desproporcionada a situación. Para ella dejaba plato sucio. Elena explotaba en furia, hijo olvidaba tarea,
Elena gritaba incontrolablemente. Colega cometía error menor. Elena se enfurecía y después de explosiones. Elena se sentía terrible culpable, avergonzada, pero parecía no poder controlar tormentas de enojo. Entonces trabajamos en entender qué estaba pasando y descubrimos que bajo enojo había pensamiento específico. Están siendo irrespetuosos, no me valoran, están aprovechándose de mí. Esos pensamientos creaban tormenta de enojo instantánea. Entonces enseñé a Elena proceso, primero, reconocimiento. Temprano, Elena aprendió que sensación específica de calor subiendo por pecho era señal temprana de tormenta de enojo comenzando. Y cuando notaba esa sensación, inmediatamente se decía, tormenta de enojo está comenzando, puedo detenerla segundo. Nombrar, patrón. Elena aprendió que estaba haciendo lectura de mente, decidiendo qué comportamiento significaba falta de respeto. Entonces nombraba, estoy haciendo lectura de mente, estoy asumiendo intención negativa. Tercero, cuestionar. Precisión. Elena se preguntaba, ¿tengo evidencia real de que intención es falta de respeto o estoy interpretando comportamiento descuidado como intención maliciosa? Y casi siempre cuando cuestionaba descubría que no había evidencia real de intención negativa, solo descuido, distracción, olvido. Cuarto, generar alternativa más precisa. Probablemente olvidó, no está intentando faltarme respeto, está distraído, ocupado humano. Puedo recordarle calmadamente, sin asumir malicia. Quinta, usar. Evidencia histórica. Elena se recordaba de todas las veces que había asumido falta de respeto intencional y había estado equivocada. Su track record de lectura de mente precisa era 0. Entonces, ¿por qué creer esta vez? Sexta, respiración. Consciente. Elena respiraba profundamente por 3 minutos, mientras calor de enojo bajaba, y séptima, acción apropiada desde calma. Elena podía pedir lo que necesitaba calmadamente. «Hey, ¿podrías lavar ese plato, por favor, sin explosión, sin tormenta?» Y con práctica durante 4 meses, explosiones de enojo de Elena se transformaron completamente. Tormentas que antes eran diarias se volvieron raras cuando venían, eran mucho menos intensas, mucho más cortas, y Elena podía detenerlas. Rápidamente relaciones mejoraron, dramáticamente familia dejó de caminar en cáscara de huevo alrededor de ella, Elena dejó de vivir con vergüenza constante de explosiones y me dijo, pensé que era persona con mal temperamento, que simplemente era así, pero descubrí que temperamento no es destino, es patrón y patrones pueden cambiar. Ahora cuando noto enojo surgiendo, en lugar de explotar pauso, cuestiono, genero alternativa más precisa y respondo apropiadamente mi enojo. Ya no me controla, yo controlo mi enojo. Entonces, historia de Elena muestra que diferentes tipos de tormentas mentales, ansiedad, depresión, enojo, todas responden a mismos principios básicos. Reconocer, nombrar, cuestionar, generar alternativa, usar, evidencia, respirar, redirigir. Entonces, cualquier tipo de tormenta que tu mente cree, puedes aprender a detenerla. Y práctica de crear plan de detención de tormenta personalizado, porque cada persona tiene patrones únicos, desencadenantes, únicos, técnicas que funcionan mejor para ellos. Entonces, práctica es crear tu propio plan específico, escrito primero, lista tus desencadenantes comunes que tiende a iniciar tormentas para ti. Segundo, lista señales tempranas, cómo sabes qué tormenta está comenzando. Tercero, lista tus patrones más comunes, catastrofización, rumia, lo que sea. Cuarto, lista técnicas en orden que vas a usar. Cuando notas tormenta, comenzando quinto, lista evidencias específicas que puedes usar para contrarrestar pensamientos tormentosos comunes. Sexto, lista estrategias de redireccionamiento, qué actividades puedes hacer para anclarte en presente después de intervención. Y séptimo, lista personas de apoyo que puedes contactar si tormenta es particularmente fuerte y tienes este plan escrito disponible. Entonces, cuando tormenta viene, no tienes que improvisar, simplemente sigues tu plan y eso hace intervención mucho más efectiva, especialmente cuando estás en medio de tormenta. Y pensar claramente es difícil. Entonces, crea tu plan personalizado de detención de tormenta, escríbelo, tenlo disponible, úsalo. Y algo sobre papel de estilo de vida en frecuencia de tormentas, porque mente no existe en vacío, está profundamente afectada por cómo cuidas tu cuerpo. Entonces, si duermes mal, si comes mal, si no ejercitas, si estás constantemente estresado, sin descanso, tu mente es mucho más vulnerable a tormentas. Es como sistema inmune débil.
es más susceptible a enfermedad. Entonces, parte de prevenir tormentas es cuidar fundamentos básicos: duerme suficiente, 7 a 9 horas, come comida nutritiva regularmente, ejercita regularmente, aunque sea camina 30 minutos al día, toma descansos regulares durante el día, practica algo que te relaja cada día, lo que sea, pero algo. Entonces, cuando cuidas cuerpo y niveles básicos de estrés, mente es más estable, más resiliente, menos propensa a tormentas. Entonces, prevención de tormentas no es solo trabajo mental, también es cuidado físico básico. Ambos son necesarios. Y práctica de meditación mindfulness como entrenamiento preventivo, porque mindfulness es esencialmente práctica de observar pensamientos sin fusionarse con ellos, sin reaccionar a ellos, solo notando entonces cuando practicas mindfulness. Regularmente, incluso solo 10 minutos al día. Estás entrenando exactamente la habilidad que necesitas para detener tormentas. Estás entrenando observación sin reacción. Estás entrenando desfusión. Estás entrenando capacidad de estar con experiencia interna sin ser arrastrado por ella. Entonces, práctica diaria de mindfulness es inversión en prevención de tormentas. Es como vacuna, fortalece tu capacidad de manejar pensamientos y emociones. Entonces, si quieres resultados máximos en detención de tormentas, combina técnicas de intervención que he compartido con práctica diaria de mindfulness. Ambos juntos son más poderosos que cualquiera solo. Y algo sobre aceptación radical como herramienta de detención de tormenta, porque a veces tormenta viene de resistencia mental a realidad de luchar contra lo que es de insistir que debería ser diferente. Entonces, práctica de aceptación radical es cuando notas tormenta de resistencia, cuando notas pensamientos de esto no debería estar pasando, es terrible que esté pasando, no puedo aceptar esto. Conscientemente practicas esto. Está pasando, no me gusta. Y está pasando es realidad. Ahora puedo aceptar realidad sin aprobarla. Puedo dejar de luchar mentalmente contra lo que ya es. Y cuando practicas esa aceptación, radical resistencia se disuelve, tormenta, se calma. No porque situación cambió, sino porque dejaste de crear tormenta a través de resistencia. Entonces práctica aceptación radical como herramienta específica de detención de tormenta, especialmente para tormentas de resistencia y frustración, y visión expandida de vida. Después de meses de practicar detención de tormentas despiertas, con mente clara, tranquila, porque has entrenado mente a no generar tormentas automáticamente durante el día. Múltiples eventos pasan algunos neutrales, algunos desafiantes, y tu respuesta automática ya no es tormenta, es evaluación calmada, es respuesta proporcionada, es manejo efectivo, sin drama, mental interno, interactúas con personas, y cuando antes habrías tenido tormenta de interpretación negativa, ahora simplemente tomas comportamiento como es, sin añadir narrativa tormentosa, enfrentas desafío significativo en vida, pérdida, cambio, crisis, y sientes impacto, sientes emoción genuina apropiada, y no creas tormenta adiciona. La encima de dificultad real, manejas dificultad sin añadir sufrimiento mental innecesario por las noches procesas, días sin rumia, sin tormenta de autocrítica, sin espiral de preocupación sobre mañana, simplemente reflexionas, aprendes, descansas. Tus relaciones son más profundas, más pacíficas, porque no estás constantemente en tormenta sobre lo que otros piensan, sienten, dicen. Puedes estar presente, puedes conectar genuinamente. Tu trabajo es más efectivo porque no gastas energía masiva en tormentas mentales. Esa energía está disponible para creatividad, para solución de problemas, para excelencia. Y tu vida general tiene cualidad de paz, de estabilidad, de claridad, que antes no tenías, ¿no? Porque vida es perfecta, sino porque no estás añadiendo tormentas mentales encima de realidad de vida. Y esa diferencia es transformación completa. Es diferencia entre vivir en caos constante y vivir en paz mayormente estable. Entonces, esa vida está disponible para ti en práctica consistente de detener tormentas que tu mente crea. Y reflexión sobre el costo de no aprender a detener tormentas, porque si continúas permitiendo que tu mente cree tormentas sin intervención, costo es masivo. Es energía vital gastada en sufrimiento innecesario. Es relaciones dañadas por tormentas de enojo o ansiedad proyectada. Es oportunidades perdidas porque tormenta te paraliza. Es salud física comprometida porque estrés crónico de tormentas mentales afecta a todo sistema corporal. Es calidad de vida severamente disminuida porque es difícil disfrutar algo. Cuando constantemente en tormenta es años, décadas de vida
vivida en caos mental cuando paz estaba disponible. Si hubieras aprendido a detener tormentas, entonces considera ese costo y úsalo como motivación para comprometerte completamente con práctica, porque esfuerzo de aprender a detener tormentas es significativo, pero costo de no hacerlo es infinitamente mayor. Y mensaje de esperanza para persona que siente que tormentas son demasiado fuertes, demasiado frecuentes, demasiado abrumadoras, que duda que pueda aprender a detenerlas. Escucha esto, absolutamente puedes aprender esto, no importa cuán fuertes sean tus tormentas ahora, no importa cuán frecuentes, no importa cuánto tiempo has vivido con ellas, puedes aprender a detenerlas. He visto personas con tormentas masivas, debilitantes, aprender a calmarlas. He visto personas que vivieron décadas en caos mental, encontrar paz. He visto transformaciones que parecían imposibles. Entonces, tu transformación es posible si te comprometas, si practicas, si persistas cuando es difícil, y será difícil, especialmente al principio. Tormentas son fuertes, tienen momentum, tienen años de práctica, pero cada vez que intervienes, cada vez que detienes, aunque sea pequeña tormenta, estás construyendo habilidad, estás fortaleciendo capacidad, y con práctica acumulativa durante semanas, meses, te vuelves cada vez más efectivo hasta que detener tormentas se vuelve segunda naturaleza. Entonces no te desanimes por dificultad inicial, continúa practicando, confía en proceso y observa transformación que viene. Y palabras finales absolutamente cruciales has aprendido hoy: que tu mente crea tormentas a través de patrones específicos de pensamiento, catastrofización, rumia, lectura de mente, globalización, fusión. Has aprendido 7 técnicas concretas para detener tormentas: reconocimiento temprano, nombrar patrón, cuestionar precisión, generar alternativa, usar evidencia, respiración consciente, redirigir atención. Has aprendido sobre prevención, sobre autocompasión, sobre disfusión avanzada. Has escuchado historias de Carlos y Elena que transformaron sus vidas aprendiendo a detener tormentas. Has visto visión de cómo vida cambia cuando ya no vives en tormentas constantes. Entonces ahora todo está en tus manos. Ahora, decisión es tuya. ¿Vas a continuar siendo arrastrado por tormentas que tu mente crea, o vas a comprometerte a aprender a detenerlas? Y aquí está verdad final: si no intervienes, si no practicas, tormentas continuarán, dominarán tu vida, te robarán paz, te robarán alegría, te robarán potencial. Pero si intervienes, si practicas, si te comprometas con 30 días de práctica consistente, tu vida se transformará, no perfectamente, no sin esfuerzo, pero real, profundamente, significativamente. Entonces decide ahora, comprométete ahora, 30 días práctica diaria, sin excepción, usando cada tormenta como oportunidad de práctica, y observa transformación. ¿Qué ocurre cuando dejas de ser víctima de tormentas y te vuelves capaz de detenerlas? Dele al like final, comprométete, suscríbete, comparte y sobre todo practica, porque detener tormentas se aprende haciendo. Entonces hazlo, practica cada día, cada tormenta, y transforma. Clima mental de tormentoso a pacífico, de caótico a estable, de agotador a sereno, porque esa paz está disponible, está esperando tu práctica. Entonces practica ahora y vive en paz mental, que viene de saber que tu mente crea tormentas y tú puedes detenerlas. Gracias totales. Ahora ve, practica, detén tormentas y vive en paz. Y reflexión final profunda sobre la naturaleza de tormentas mentales y por qué es tan liberador entender que las cree. Haz tú, porque cuando crees que tormentas simplemente te pasan, que son causadas por eventos externos que no tienes control sobre ellas. Eres víctima impotente a merced de lo que pasa en vida. Pero cuando entiendes que tú las creas a través de pensamientos, de interpretaciones, de narrativas, todo cambia, porque si tú las creas, entonces tú tienes poder de no crearlas, tú tienes capacidad de detenerlas, y ese es cambio de víctima a agente, de impotente a poderoso, de a merced de circunstancias a en control de experiencia interna. Y ese cambio no es solo conceptual, es práctico. Tiene implicaciones reales diarias para cómo vives. Entonces internaliza profundamente esta verdad. Yo creo mis tormentas a través de mis pensamientos. Por tanto, yo puedo detenerlas a través de cambiar mis pensamientos. Ese es fundamento de todo el trabajo. Y cuando realmente lo entiendes, cuando realmente lo crees, motivación para practicar se vuelve inquebrantable, porque sabes que práctica te da poder real sobre tu experiencia mental. Y práctica
avanzada de trabajo con creencias centrales, porque a veces tormentas mentales no son solo sobre pensamientos superficiales, sino sobre creencias profundas, centrales sobre ti mismo, sobre mundos, sobre otros que operan bajo superficie y generan torrente constante de pensamientos tormentosos. Entonces, creencia central podría ser soy inadecuado, o mundo es peligroso, o no puedo confiar en nadie, y esas creencias centrales actúan como generadores de tormenta constante, produciendo pensamiento tras pensamiento tras pensamiento tormentoso. Entonces, para trabajo más profundo, necesitas identificar creencias centrales que alimentan tus tormentas, prácticas preguntarte, ¿cuándo tengo tormentas? ¿Qué tema común hay? ¿Qué creencia sobre mí mismo o mundo se refleja consistentemente? Y cuando identificas creencia central, trabajas en examinarla. ¿Cuál es evidencia real de esta creencia? ¿Cuándo se formó? Probablemente infancia o adolescencia. ¿Es completamente precisa ahora? ¿O es distorsión formada en circunstancias específicas que ya no aplican y trabajas en formar creencia alternativa? Más precisa, más balanceada, más basada en evidencia completa de tu vida, no solo experiencias tempranas, formativas. Y cuando cambias creencias centrales, tormentas disminuyen masivamente en su fuente porque ya no estás constantemente generando pensamientos tormentosos desde creencias tormentosas. Entonces este es trabajo más profundo, toma más tiempo, pero transforma no solo tormentas individuales, sino clima mental completo. Y historia final de transformación profunda, hombre llamado Roberto que sufrió trauma severo en infancia, abuso, negligencia, rechazo, y de esas experiencias formó creencias centrales: soy defectuoso, nadie me querrá, nunca estaré seguro, y esas creencias generaban tormentas constantes cada interacción social, tormenta de ansiedad anticipando rechazo cada relación, tormenta de pánico anticipando abandono cada desafío, tormenta de desesperación creyendo que fracasaría porque era defectuoso, y Roberto vivía en infierno mental perpetuo, intentó suicidio 2 veces antes de llegar a terapia, y trabajamos juntos durante 2 años, no solo en detener tormentas individuales, sino en transformar creencias centrales que le generaban. Primero Roberto aprendió técnicas de detención de tormentas que he compartido y pudo empezar a calmar tormentas. Cuando venían eso le dio alivio inmediato, le dio algo de control, pero para transformación profunda necesitábamos ir más profundo, necesitábamos trabajar en creencias. Entonces identificamos creencias centrales, las escribimos, las examinamos y empezamos proceso de desafiarlas. Busqué evidencia con Roberto, evidencia de que no era defectuoso, evidencia de que personas lo querían, evidencia de que había estado seguro. Muchas veces, y evidencia estaba ahí, había sido ignorada, filtrada porque no encajaba con creencias centrales. Pero cuando la buscamos activamente la encontramos masivamente amigos que lo valoraban, éxitos que había tenido, momentos de seguridad, de conexión de valor, y con esa evidencia empezamos a formar creencias alternativas. Soy humano imperfecto como todos y tengo valor real. Personas me han querido y me quieren. Puedo crear seguridad razonable, aunque no garantía absoluta. Y Roberto practicó esas creencias alternativas, las repitió, las buscó evidencia que las apoyaba, las vivió deliberadamente y lentamente. Durante meses, creencias centrales empezaron a cambiar, y con ese cambio tormentas disminuyeron dramáticamente, no porque Roberto se volvió perfecto en técnicas de detención, sino porque fuente de tormentas, creencias centrales tormentosas, había sido transformada. Y 2 años después, Roberto vivía vida completamente diferente. Tenía relación estable, tenía amistades genuinas, tenía trabajo que disfrutaba, tenía paz mental que nunca pensó posible, y me dijo en última sesión: pensé que estaba roto permanentemente, que tormentas eran mi destino, pero descubrí que no estaba roto, solo tenía creencias distorsionadas, formadas en trauma, y cuando transformé creencias, tormentas se detuvieron. No completamente, no perfectamente, pero suficiente para vivir realmente, para ser feliz, para estar en paz. Entonces, historia de Roberto muestra que incluso trauma severo, incluso creencias centrales profundas pueden ser transformadas con trabajo dedicado, sostenido. Entonces, no importa cuán profundas sean raíces de tus tormentas, puedes trabajar con ellas, puedes transformarlas, puedes vivir en paz. Y práctica de gratitud como antídoto a tormentas, porque tormentas mentales tienden a ser negativas, enfocadas en amenaza, en pérdida, en problema. Pero cuando practicas gratitud activamente, cuando notas lo que está bien, lo que funciona, lo que aprecias, creas contrapeso,
a tendencia de tormenta. Entonces, práctica diaria es cada noche escribir 3 cosas específicas por las que estás agradecido de ese día, no generalidades vagas, sino específicas, concretas, y hacer esto cada noche sin excepción durante meses. Entrena mente a buscar positivo, a notar lo que está bien, no solo lo que está mal. Y esa búsqueda de positivo no elimina capacidad de ver problemas reales, sino que equilibra perspectiva, previene tormentas de negatividad excesiva. Entonces, gratitud no es pensamiento positivo falso, es corrección de sesgo negativo hacia perspectiva más balanceada, más precisa, y práctica de gratitud consistente reduce significativamente frecuencia e intensidad de tormentas mentales. Y algo sobre transmisión generacional de patrones de tormenta, porque si tus padres vivían en tormentas mentales constantes, probablemente aprendiste esos patrones de ellos, aprendiste a catastrofizar, a rumiar, a globalizar, porque eso es lo que veías modelado, y ahora esos patrones están operando en ti, generando tus propias tormentas, pero aquí está lo liberador. No estás destinado a continuar. Esos patrones puedes interrumpir transmisión generacional, puedes aprender diferentes formas de pensar, puedes detener tormentas que aprendiste a crear. Y cuando lo haces, cuando transformas tus patrones, no solo te liberas a ti, también liberas a próxima generación. Si tienes hijos, si tienes personas jóvenes en tu vida que observan, no aprenderán patrones de tormenta de ti, aprenderán calma, aprenderán manejo efectivo de pensamientos, aprenderán que no necesitan vivir en tormentas. Entonces, trabajo de detener tus tormentas es también regalo a futuro, es interrupción de ciclo que puede haber continuado por generaciones. Entonces, hazlo no solo por ti, sino por generaciones futuras. Y visión final absolutamente completa de transformación. Cuando dominas arte de detener tormentas mentales, te despiertas con mente que es como lago tranquilo, claro, reflectante, no constantemente agitado por vientos de pensamiento tormentoso. Durante día, eventos pasan, ondas cruzan superficie del lago, pero no se vuelven tormentas, no agitan profundidades, simplemente pasan, y lago vuelve a calma, sientes emociones, sientes impacto de vida y no te ahogas en tormentas emocionales, creadas por pensamiento distorsionado. Tus relaciones florecen porque no estás constantemente en tormenta de interpretación negativa. Puedes ver personas como son, puedes conectar genuinamente, puedes estar presente sin drama mental interno tú. Trabajo prospera porque energía que antes gastabas en tormentas ahora está disponible para creatividad, para excelencia, para contribución. Tu salud mejora porque el sistema nervioso ya no está constantemente activado por tormentas mentales constantes. Tu sueño es profundo, reparador, porque no llevas tormentas a cama contigo. Tu vida tiene cualidad de ligereza, de libertad que antes no tenías, porque no estás cargando peso masivo de tormentas mentales constantes. Y cuando desafíos genuinos vienen, y siempre vienen, puedes enfrentarlos con claridad, con calma, con efectividad, porque no estás añadiendo tormenta mental encima de desafío real, simplemente manejas lo que es con recursos completos disponibles. Entonces, esa es vida que te espera en práctica de detener tormentas que tu mente crea, y esa vida está completamente disponible para ti ahora en compromiso con 30 días de práctica consistente. Entonces, comprométete, práctica, transforma. Y mensaje final absolutamente crucial para persona que está leyendo esto ahora mismo, que ha llegado hasta aquí. Has invertido tiempo en entender cómo tu mente crea tormentas y cómo puedes detenerlas, y eso es primer paso crítico, pero entendimiento sin acción no cambia nada, conocimiento sin práctica no transforma nada. Entonces ahora en este momento necesitas tomar decisión. ¿Vas a usar este conocimiento o va a quedarse como información interesante que eventualmente olvidas? Porque te aseguro, si no actúas ahora, si no te comprometas ahora, mientras motivación es alta, mientras entendimiento es... Claro, en semana estarás de vuelta, en patrones antiguos tormentas volverán y este conocimiento se desvanecerá. Entonces decide ahora mismo que vas a hacer esto, que vas a practicar 30 días, que vas a usar cada tormenta como oportunidad de práctica, que vas a transformar tu clima mental de tormentoso a pacífico. Y entonces toma primera acción. Ahora identifica una tormenta reciente que tuviste, aplica proceso de 7 técnicas, retroactivamente, cómo habrías podido detenerla, escribe eso, crea tu plan personalizado de detención de tormenta, ahora escríbelo, ponlo donde puedes verlo, comprométete a 30 días, marca en calendario, porque acción inmediata consolida compromiso, crea momentum, te lleva a través de resistencia inicial, entonces actúa ahora, no mañana, no cuando te sientas listo,
ahora, porque ahora es único. Momento que tienes y transformación comienza con decisión seguida inmediatamente por acción. Entonces decide, actúa y transforma tu vida. De vivir en tormentas constantes a vivir en paz, mayormente estable. Porque esa paz es tu derecho de nacimiento, es tu estado natural, es lo que está disponible. Cuando dejas de crear tormentas que no necesitas crear, entonces deja de crearlas, aprende a detenerlas y vive en paz mental profunda, estable que mereces. ¿Qué está esperando tú? Práctica. Entonces practica ahora cada día cada tormenta y vive libre de tormentas innecesarias. Vive en paz, vive en claridad, vive en calma, que viene de saber que tu mente crea tormentas y tú puedes detenerlas absolutamente, completamente, efectivamente. Entonces deténlas ahora y siempre y vive en paz profunda, permanente, que es tu verdadera naturaleza bajo tormentas. Gracias totales por estar aquí, por aprender, por comprometerte. Ahora ve, practica, detén y vive en paz. Inquebrantable. Tu mente es herramienta más poderosa que posees. Puede crear infiernos de tormenta o cielos de paz y elección. Es tuya entrenamiento, es posible transformación, está garantizada. Si practicas consistentemente, entonces practica cada día sin excepción. Usa cada tormenta como gimnasio de entrenamiento, cada pensamiento tormentoso como oportunidad de intervención y con práctica acumulativa, durante 30 días, 90 días, 6 meses, tu mente se transforma de generadora constante de tormentas a creadora de paz, de claridad, de calma. Entonces transfórmala. Ahora no esperes, comprométete, practica y vive en paz mental, que es más valiosa que cualquier posesión externa. Porque paz mental hace todo en vida más manejable, más disfrutable, más significativo. Entonces construye esa paz a través de detener tormentas que tu mente crea. Practica las 7 técnicas, practica reconocimiento temprano, practica nombrar patrones, practica cuestionar precisión, practica generar alternativas más precisas. Practica usar evidencia histórica, practica respiración consciente, practica redirigir atención y practica autocompasión durante proceso, porque serás imperfecto. Habrá tormentas que no detienes a tiempo, habrá días donde técnicas no funcionan tan bien y eso está bien, es parte del proceso, es parte de aprendizaje. Entonces, sé paciente contigo mismo, sé compasivo, continúa practicando y observa progreso, no perfección. Observa que tormentas son 5% menos intensas, 10% más cortas, 20% menos frecuentes. Celebra ese progreso porque progreso acumulado durante meses es transformación completa en 11. Celebra cada pequeña victoria, cada tormenta detenida, aunque tarde, cada intervención, aunque imperfecta cada día, de clima mental más tranquilo, porque esas victorias pequeñas acumuladas son revolución completa de tu experiencia mental interna. Entonces, revoluciona tu mente, aprende a detener tormentas, vive en paz y comparte esa paz con mundo, porque mundo necesita personas que pueden mantener calma en medio de caos, que pueden pensar claramente cuando otros están en pánico, que pueden ser anclas de estabilidad. Entonces, sé esa persona a través de dominar arte, de detener tormentas que tu mente crea y vive poderosamente, pacíficamente, efectivamente desde esa maestría interna. Gracias totales. Ahora ve, practica, domina y vive en paz profunda, inquebrantable, que viene de saber controlar clima de tu propia mente. Entonces, contrólalo, vive, lo comparte, lo y transforma mundo. Un clima mental pacífico a la vez, empezando con el tuyo. Ahora, practica, detén, vive en paz y sé libre de tormentas innecesarias, completamente. Finalmente, profundamente libre en paz mental, que es tu derecho, tu naturaleza, tu destino. Cuando aprendes a detener tormentas, entonces aprende, detén y vive libre en paz ahora y siempre detén tormentas, respira, calma, observa, cuestiona, genera, alternativa, usa, evidencia, redirige atención y vive en paz mental, profunda, estable, que transforma todo, porque cuando mente está en paz, todo es posible, todo es manejable, todo es más bello. Entonces, crea esa paz a través de detener tormentas, practica diariamente, comprométete completamente y observa cómo vida entera se transforma. Cuando clima mental interno cambia de tormentoso a pacífico, de caótico a sereno, de agotador a restaurador. Entonces, hazlo ahora, comprométete, practica 30 días y vive transformado en paz mental inquebrantable que mereces, que puedes crear, que está esperando tu decisión y práctica. Entonces decide, práctica, vive en paz, ahora
Siempre detén tormentas y sé libre completamente. Tu mente crea tormentas, tú puedes detenerlas. Practica ahora, siempre vive en paz.